Bien, buenas noches. El presente video intentaremos aclarar algunas dudas sobre la guía de estudio y ejercicios del curso de estadística. Bien, esta es la guía que ha subido al Facebook. En esta encontramos algunos conceptos que ustedes deben de tener claros. La definición de estadística, la definición de población, censo, lo que es población y muestra. Aquí tenemos que tener claro, la población es el conjunto total de los elementos que tienen la característica que vamos a investigar, ¿sí? Es el total de los elementos, mientras que la muestra solo es un subconjunto de los miembros seleccionados de la población. Entonces, el muestreo, eso vamos a verlo más adelante, pero el muestreo es el método utilizado para obtener la muestra. Y acá me quiero detener un momento para que tengamos claro estos dos conceptos. Lo que es un parámetro, y lo que es un estadístico o estadígrafo. El parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población, ¿sí? En cambio, el estadístico son características de una muestra. Esto es bien importante. Si estamos hablando de muestra, estamos hablando de un estadístico, y si estamos hablando de población, estamos hablando de un parámetro. Esto es bien importante porque son preguntas que vamos a tener que responder más adelante. Bueno, los datos pueden ser cuantitativos, son números, mediciones. Los datos cuantitativos pueden ser discretos o bien continuos. Discretos, me hemos platicado alguna vez en clase, van de entero en entero, mientras que los continuos pueden ser que tengan números decimales. Los datos continuos, números infinitos posibles. Por ejemplo, el peso de una persona. La cantidad de alumnos es concreto. Bien, luego tenemos que los datos pueden ser también de tipo cualitativo. Categorías, atributos. Se dividen en diferentes categorías, ¿sí? Alguna característica, pero esas características es importante que recordemos que son características no numéricas. No numéricas. Bueno, ahora, el nivel de medición nominal, ¿sí? Podemos tener nivel de medición nominal, ordinal, de intervalo, o bien de razón. Vamos a detenernos un momentito en cada una para tener clara esta parte. Nivel de medición nominal. Son los datos coexistentes exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías, que no pueden acomodarse según un esquema de orden. Por ejemplo, la estatura de una persona como bajo, mediano, alto. Nominal, solo son nombres. En cambio, los ordinales, cuando pueden acomodarse en algún orden. Relativas entre de ellos. La nacionalidad es un nivel de medición ordinal. Y luego tenemos las de intervalo, que se parecen a las ordinales. Sin embargo, los datos tienen un punto de partida natural. Por ejemplo, estamos hablando de la temperatura. La temperatura que nosotros podemos tener. En algún momento tenemos una escala en la cual puede presentarse. Si es la temperatura de un ser humano, estamos hablando de un rango. ¿Cuál es la temperatura normalmente de un ser humano? 37 grados, ¿sí? Sobre los 37 grados o bajo los 37 grados. El punto de congelación, por ejemplo, los 0 grados.
Y abajo de eso sería la congelación, lo menos 0 grados. Luego, el nivel de medición de razón es muy parecido al de intervalo también, aunque la propiedad adicional que se tiene un punto de partida o cero inherente. Pero ese cero tiene un significado. O sea, se puede decir que se tiene que tomar en cuenta. Eso es muy importante. Si los comparamos, en este caso, veamos el ejemplo, la temperatura corporal. A la temperatura corporal no le va a interesar el cero absoluto. Por eso es de intervalo. Solo tomamos en cuenta muy cercanos a 37 grados, superiores a 37 grados o inferiores a 37 grados. Puede ser un 36,5, que es la temperatura menor de una persona normalmente, pero no llegamos a los 0 grados. En cambio, el nivel de medición de razón, el valor 0 indica una cantidad que representa, por eso nos colocan acá el peso en quilates de los anillos. 0 quilates, 0.1 quilates, 0.5 quilates, 2 quilates, etcétera, etcétera. Bueno, es importante que nosotros tengamos esta hoja de referencia, esta primera página de referencia para poder resolver nuestros ejercicios. Porque en la segunda parte nos pregunta, básicamente, bueno, aparece un ejemplo de las clasificaciones. Tenemos, vamos a detenernos un momento en alguna. Por ejemplo, la cantidad de crías que tiene un conejo, sapos, no es cualitativa, es cuantitativa. Y tiene que ser discreta, ¿verdad? Una cría, dos crías, etc. La distancia de un viaje, en un viaje de un lugar a otro. Vamos de aquí a Matitlán. En este caso, puede ser cualitativa, ¿sí? Pero es de razón. ¿Por qué de razón? Regresemos un momento. De razón porque nos interesa el punto de partida. No es lo mismo que yo vaya de acá, de la ciudad a Amatitlán, o de aquí a Puerto Barrios. Y así hay diferentes tipos de ejemplos que ustedes pueden tener acá. Bueno, luego, una variable, tenemos que saber qué tipo de escala o qué tipo de características tiene. Bueno, veamos el ejemplo. Aquí tenemos que, según los archivos del instituto, el promedio académico de sus estudiantes es de 73 puntos. Interesados en contratar lo anterior y actualizar dicha información, se muestrearon 50 estudiantes en el 2013, siendo su resultado promedio 75 puntos. Notemos algo. El histórico promedio académico es de 73 puntos. Pero en el año 2013 se hizo un estudio con 50 estudiantes y el resultado promedio fue 75. Uno de esos estudiantes, Luis Cruz, su resultado fue de 92. En función de esto tenemos que resolver estas preguntas. Por ejemplo, la unidad estadística. ¿Qué estamos midiendo? El valor de 73 puntos, en este caso, este de acá, ¿qué representa? Mientras que el valor de 75, ¿qué está representando? Notemos algo. ¿Estamos hablando de población o estamos hablando de muestra? ¿Estamos hablando de un parámetro o de un estadístico? La variable, ¿qué será lo que estamos midiendo? Tipo de variable. ¿Será cualitativa o cuantitativa? La escala de la variable. Y luego, el conjunto de los 50 estudiantes, que es
la nota de 92 puntos que representa la población de datos. ¿Cuál es la población? ¿Y qué representa? El joven Luis Cruz. Son preguntas que ustedes deben de responder. Luego, al igual que la tabla anterior que servía de ejemplo, aparecen unos datos en los cuales ustedes deben de marcar qué tipo de variable es la que se encuentra. Y luego, indicar entre un estadístico o un parámetro, de acuerdo con las características que ya hemos trabajado. Básicamente, esta hoja de trabajo necesita que empecemos a dominar estos conceptos. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta y los veo en el siguiente tutorial. Muchas gracias.